Buen día con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este Congreso de Jóvenes Radical. Qué bendición poder estar en estos congresos, en estas conferencias donde Dios usa a cada siervo, a cada pastor, a cada líder, a cada hermana, para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Y estamos seguros que esta semana va a ser de muchísima bendición. ¿Cómo no recordar los años que uno está sirviéndole al Señor ya hace más de 20 años y a la vez agradecido con Dios por mi salvación? Agradecido al Señor por lo que Él hace años atrás, Él salvó mi vida. Yo caí rendido a los pies de Cristo Jesús. Y justo vamos a ver acerca de este tema, la importancia de la pasión por las almas. ¿Por qué es importante ganar almas para Cristo Jesús? La importancia de ganar almas o evangelizar sale del mismo corazón de Dios. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él mismo, Dios mismo, el Verbo encarnado, Él mismo vino a la tierra dejándolo todo. Vino a buscar a todo aquel que se había perdido en el pecado. Vino a salvar a las almas que están condenadas. Vino a morir, no a preservar su vida. Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna. Y eso es el evangelio. Y eso es el ganar almas. Y el evangelio, la palabra evangelio, proviene del griego y significa buen mensaje. Y el buen mensaje es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque muchos creyentes no evangelizan. ¿Por qué muchos creyentes no ganan almas para el Señor? Porque algunos dicen: yo no tengo el don de evangelizar. O porque están sencillamente viviendo en pecado. O tienen miedo de ser rechazados, de ser marginados por la gente. O sencillamente no son verdaderos creyentes. O porque se creen incapaces de poder hacerlo. Pero la realidad es de que necesitamos personas que sientan que el ganar almas está en sus venas, está en su corazón. Y vamos a ver en esta mañana dos preguntas de la importancia de ganar almas, la importancia de ser apasionados por ganar almas. Número uno, ¿les estamos enseñando a nuestros líderes a ser apasionados por ganar almas? Como pastores, como siervos, como encargados de algún ministerio, ¿le estamos enseñando a nuestra gente a ser apasionados por ganar almas? En sí, ganar almas es el proceso de evangelizar o poder testificar. Y esto es el comunicar el mensaje de salvación a los incrédulos, a un mundo perdido sin Cristo. Jesucristo desafió a sus discípulos diciéndoles lo siguiente: que ellos serían testigos hasta los confines de la tierra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque en Juan 20 ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Y acá está hablando de la llenura, el poder del Espíritu Santo. Y una vez que ellos sean investidos con el poder del Espíritu Santo, les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu casa, tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu país y hasta lo último de la tierra.
En Hechos capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo ha resucitado. Los discípulos estaban tristes y llorando porque habían perdido a su líder, perdido a su Señor a quien ellos seguían. Pero Él ya más antes les había anunciado que todo eso era necesario, que iba a acontecer, que Él iba a resucitar, pero no le creyeron. Entonces el Señor resucita, se aparece a sus discípulos y lo primero que les desafía a sus discípulos es lo siguiente en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es un imperativo. Haced discípulos a todas las naciones. Si el Señor Jesucristo al resucitar fue lo primero que encargó a sus discípulos, nosotros estamos enseñándole a nuestra gente a ganar almas para el Señor. Ese es el gran desafío del Señor. Ese es el gran desafío de Jesucristo a sus discípulos. Y sus discípulos agarraron esto, se apasionaron de esto. Que el mismo Pedro, que había negado al Señor Jesucristo, ¿ya?, que a pesar de la persecución que sufrieron, estos hombres apasionados de Dios, y esa misma pasión los llevó a ganar almas. Ellos dijeron en Hechos 4:17 al versículo 20, cuando usted sabe la historia, que los amenaza y les dicen que no hablen más en el nombre de Cristo. Y ellos dicen: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno con este nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron, les amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. A pesar de las amenazas, a pesar de la intimidación, ellos dijeron en el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué tenían estos hombres? ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿Qué valor de estos hombres? ¿Qué superhombres, qué superpoderes tenían estos hombres? ¿Ellos se creían invencibles? No. Solo estaban apasionados por predicar el evangelio, apasionados por ganar almas para su Señor. Estamos enseñando a nuestra gente a ser apasionados por ganar almas. Gracias a Dios que Dios envió a alguien donde yo vivía, y ese alguien predicó el evangelio, y ese alguien compartió la palabra, y ese alguien, a pesar de las amenazas, y ese alguien, a pesar que lo corretearon con una navaja, él se apasionó por predicar el evangelio. Y yo recuerdo que ese alguien me dijo: Cristo te ama. Gracias a Dios que hay gente que todavía sigue ganando almas para el Señor. Segunda pregunta: ¿cómo podemos apasionarnos por ganar almas para Cristo en estos días? ¿Acaso es una varita mágica que golpee en la cabeza y de repente? ¿Cómo apasionarnos por ganar almas para Cristo en estos días?
Número uno, necesitamos primeramente apasionarnos por Dios. Y todo comienza por tener a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Nuestra pasión por ganar almas aumentará a medida que nuestra pasión por Cristo aumente y nuestro caminar con Él se fortalezca. Entonces, ¿cómo podemos apasionarnos por ganar almas para Cristo? Primeramente necesitamos apasionarnos por Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 14, el Señor Jesucristo estableció a sus discípulos y dijo lo siguiente. Marcos 3, 14. Y estableció a 12. ¿Para qué? Ahí nos dice la respuesta. Para que estuviesen con Él. Y esa es la clave. Y ese es el secreto. Estar con Él, tener esa comunión con Él, el apasionarse de Dios, el enamorarse de Dios, el que Cristo, el que Dios sea el motor de nuestras vidas, el que Él ocupe el primer lugar en nosotros. Eso va a hacer que nos apasionemos, eso va a hacer que nos enamoremos de Él. Y mira lo que dice la siguiente parte: y para enviarlos a predicar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, no es enviarlos a predicar sin haber estado con Él, sin haber estado con el Señor, sin haber tenido esa comunión con Él, ese tiempo con Él, ese tiempo de apasionarse con Él, ese tiempo de estar en comunión con Él. Y ahora, ¿cómo podemos estar con Él? ¿De qué manera podemos fortalecer nuestra pasión por el Señor? ¿Cómo podemos hacer que nuestros corazones estén avivados por el Señor? Número uno, necesitamos leer su palabra diariamente. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, Dios manda a Josué, dice que de día y de noche meditarás en este libro de la ley. De día y de noche meditarás. Estar pasando tiempo en la palabra de Dios, leer su palabra diariamente. Dice Proverbios, según el pensamiento de según el pensamiento de él, tal es él. Según lo que meditemos, según lo que estemos meditando, según lo que estemos pensando, es lo que vamos a hacer. Si pensamos que no podemos, no vamos a poder hacer nada. Si pensamos que somos un fracaso, vamos a ser un fracaso. Pero si estamos meditando en la palabra del Señor, si estamos meditando en sus promesas, en lo que el Señor manda en su palabra, entonces nuestros corazones van a avivarse, nuestros corazones van a estar ardiendo por el Señor. ¿Y qué dice Proverbios 11:30? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es que sabio. Es sabio, el que gana almas es sabio. Entonces necesitamos apasionarnos por Dios. Necesitamos enamorarnos del Señor. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Es leyendo su palabra, es pasando tiempo en su palabra. Y lo segundo que necesitamos es orar continuamente. Romanos capítulo 10 versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice, mi oración a Dios. O sea, ¿qué oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo? Las oraciones de Pablo eran por Israel, para salvación, que Israel sea salvo. Es lo que quemaba su corazón, es lo que hacía arder el corazón de Pablo. ¿Por qué? Estaba apasionado de Dios. El perseguidor, el que asolaba a cristianos, el que presenció la muerte de Esteban, la lapidación de Esteban, el que pusieron los pies a su ropa, el que se jactaba y decía: denme cartas para ir casa por casa y torturar a estos cristianos. Ese mismo hombre, ese perseguidor, ahora está apasionado por Cristo, está enamorado de Cristo, que él en su oración dice: mi oración es por Israel para salvación.
¿Acaso no es eso estar apasionado por ganar almas para el Señor? Cuando llenamos nuestros corazones y nuestras mentes con Cristo, no podemos evitar tener una pasión y desear compartirla con otros. Es por eso que Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, porque mi mente, porque mi corazón arde. Mi mente me habla y me dice que tengo que hablar, que a pesar de las intimidaciones, que a pesar de la persecución, no puedo callar. Apaciónese de Dios, enamórese de Él. Dios desea que cada día estemos en comunión con Él, que Él sea el centro de nuestras vidas, que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Como Jesús dijo a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios. Apaciónese de Dios, enamórese de Dios. ¿Cómo apasionarse por ganar almas en estos días? Número 2, necesitamos amar a las almas. Necesitamos tener el corazón de Cristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermanos, la salvación de las almas era el gozo del Señor. Lo que quemaba, ardía el Señor, era la salvación de las almas. El Señor vino a este mundo con un propósito de salvar las almas, y Él tuvo que pagar el precio en la cruz con su sangre preciosa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que arde? ¿Qué es lo que quema el corazón del Señor? Son almas. Son almas. Y necesitamos amar a las almas como Cristo las amaba. Necesitamos amar al perdido. Mientras más tiempo estamos sirviendo, mientras más tiempo estamos sirviendo, pastoreándole, sirviendo al Señor, más quebranto habrá en nuestro corazón. ¿Dónde paraba mayor tiempo Jesús? Dice, con leprosos, con pecadores, sanando enfermos, viendo la necesidad de la gente. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sino ver la necesidad que hay en este mundo, en este tiempo. Gente está sufriendo por este mal, gente está siendo azotada por este virus, pero ¿cuánta gente está muriendo sin Cristo Jesús? Número 3. Necesitamos ver a la gente como Dios los ve. Necesitamos ver a la gente como Dios los ve. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais pasado. ¿Y cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Muertos en delitos y pecados. Delitos. Hemos resbalado, hemos caído, hemos tropezado, nos hemos desviado, estábamos yendo en una dirección errada, rumbo al infierno, muertos en delitos y pecados. Habíamos errado el blanco, habíamos fallado en toda norma de Dios, en toda norma de intentar de agradar a Dios. La gente está muerta, está condenada. Quizás tú los veas reír, quizás tú los veas jugar, pero están muertos espiritualmente, rumbo al infierno. Muertos espiritualmente.
Tú puedes estrechar la mano de una persona incrédula, pero sabes que está muerto espiritualmente, está condenado rumbo al infierno. Necesitamos ver a la gente como Dios las ve. Número 4, necesitamos siervos apasionados. Los siervos más apasionados son los que tienen un corazón que arde por Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos a Jeremías. En el Jeremías capítulo 20, versículo 7 dice, Jeremías es denominado como el profeta llorón. Él ha sufrido persecución, él ha predicado y él dijo, ya no hablaré más. Pero mira lo que dice: me sedujiste, oh Jehová. ¡Qué tremendo! Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. No podemos luchar con Dios. No podemos luchar con Él. No podemos estar en contra de lo que Él quiere para nosotros. Y mira lo que dice: y me venciste. Amén. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Los siervos más apasionados son los que tienen un corazón que arde por Cristo. Necesitamos tener siervos apasionados por el Señor, siervos apasionados por ganar almas. Que quizás llegue un tiempo de desánimo y digan, ya no quiero hablar, ya no quiero hacer, ya no quiero servirte. Pero no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de evitarlo, pero no pude. Los siervos más apasionados tienen un sentido de urgencia. Judas 23 nos dice, a otros salvad arrebatándolos. Es como que la gente está cayendo y nosotros necesitamos arrebatarlos. Esto es entender que la gente está cayendo al fuego eterno. Y es urgente arrebatar sus almas. Hay una necesidad urgente por arrebatar las almas del infierno. Es urgente hacer algo. Gente está muriendo por el COVID, gente está muriendo de cáncer, gente está muriendo de muerte natural, gente está muriendo por un accidente. Necesitamos arrebatarlos porque el día que mueran están yendo rumbo al infierno. Y necesitamos tener siervos apasionados con un sentido de urgencia. Los siervos más apasionados saben que hay una necesidad. 1 Corintios 9:16 nos dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes, ¿dónde? Mira, esta es algunos dicen que esto es una parábola, otros dicen que no es un hecho real. Pero algunos argumentan que sí, porque dan nombre de personas, dan hechos reales. Pero mire lo que dice en el versículo 27. El hombre rico que abrió sus ojos estando en tormentos, él dijo, te ruego, por favor, por el amor de Dios, Padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué está pidiendo que envíen a la casa de su padre? Versículo 28. Tengo 5 hermanos, para que les testifique. 5 hermanos que no creen en Dios, 5 hermanos que si mueren van a ir al infierno. No, porque mira lo que dice el 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento.
Porque lo que este hombre vio se movió para un lado y gente quemándose, se movió para otro lado y gente quemándose, miró para adelante y gente quemándose, gritos de gente en este lugar de tormento, quemándose y ardiendo, diciendo: por favor, envíen a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me estoy quemándome en esta llama. Necesitamos siervos apasionados que saben que hay un castigo eterno. Y los siervos más apasionados saben que hay un castigo de infierno, saben que hay un lago de fuego, saben que la gente está yendo a este lugar. Los siervos más apasionados saben que hay un juicio. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 nos dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Cristo estará sentado, porque dice que ningún juicio el Padre, todo juicio el Padre le ha dado al Hijo. Versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, adultos y niños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 13: y el mar entregó. 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito. La escena es la siguiente: que en ese tribunal estará Cristo y la gente estará delante, y Dios dirá: ángeles, tráiganlos acá adelante, y busquen su nombre en el libro de la vida. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces Dios dirá, y esa persona tal vez diga: pero yo era buena persona, pero yo nunca hice daño a nadie. Entonces el Señor dirá: ángeles, busquen ahí el libro de las obras. Robaste, mentiste, engañaste, pecaste, etcétera, etcétera. El juicio de los incrédulos. Y Dios dirá: ángeles, láncenlo al lago de fuego y azufre. Y esa gente: por favor, no, no me lances, por favor, no. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que quizás sea tu amigo, quizás sea tu papá, quizás sea tu hermano, quizás sea un familiar, quizás sea alguien que tú has conocido. Los líderes más apasionados saben que hay un juicio final. Estamos apasionados por Dios. Estamos enseñando que la gente sea apasionada por ganar almas. Tenemos un sentido de urgencia en nuestros corazones. ¿Tu corazón quema? ¿O eres indiferente? ¿O contigo no pasa nada? Quizás tú necesitas regresar a tener una comunión íntima con el Señor y avivar el fuego en tu corazón. A veces estamos más pendientes de contar números, de ver esto, de ver aquello, que estar acá, que estar así, que estar acá. Pero ¿cuántos estamos apasionados por ganar almas? Dios quiere hacer algo grande en esta semana. Deja que Dios obre en tu corazón. Que Dios te bendiga. Estamos orando por ti. Queremos que tú seas el siguiente que esté parado en este lugar enseñando a un mundo sin Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias.